Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Semanario Judicial. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la bienvenida en este programa donde daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como también de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludando, por supuesto, a mi compañera Eusiri Rostro, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte declaró constitucional disposición que sanciona la violencia vicaria en San Luis Potosí. Programa de austeridad del Poder Judicial Federal permitirá ahorros por más de 970 millones de pesos. Es constitucional disposición de Guanajuato que considera las agresiones en el noviazgo como violencia familiar. La ministra presidenta Norma Lucía Piña convocó a un diálogo nacional para garantizar seguridad y justicia a la población. Ya los saludábamos y con mucho gusto vámonos con toda la información. Esta semana, el Pleno de la Corte resolvió diversos asuntos relacionados con la violencia vicaria y el feminicidio. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia avanzó en el desarrollo de criterios para enfrentar la violencia contra las mujeres. El lunes resolvió una acción de inconstitucionalidad respecto de disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí y por la que declaró válida la definición de violencia vicaria en esta ley y artículos relacionados. La norma define como violencia vicaria a las acciones de violencia ejercidas contra hijas e hijos de la mujer con el objetivo de causarles daño, realizadas por una persona agresora con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o una relación de hecho. Ya que esta distinción no está dirigida a subordinar a las mujeres, sino a reconocer un tipo de violencia específica que solo ellas sufren, la violencia motivada por razones de género, es decir, por prejuicios machistas. El tema central de análisis fue si las disposiciones eran discriminatorias y no garantizaban igualdad a los hombres. Las normas impugnadas, al establecer únicamente a la mujer como víctimas, no deben de entenderse que busquen discriminar a los hombres, sino atender a esta realidad, visibilizando y atendiendo un nuevo tipo de violencia con la pretensión de erradicarla. El jueves resolvió una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley para prevenir y erradicar el feminicidio de Michoacán. Determinó que el Congreso local no estaba obligado a realizar una consulta previa a mujeres para emitir la norma. Si bien son un grupo vulnerable por la discriminación social y estructural que han vivido, no constituyen un grupo minoritario cuyos derechos e intereses se encuentren en riesgo de ser vulnerados por parte de una mayoría ajena a ese grupo mediante la opresión o la ignorancia sobre sus necesidades ante la ausencia de una consulta previa. Invalidó disposiciones que regulaban elementos del proceso penal sobre la investigación y aplicación de criterios respecto del delito de feminicidio. Esto por invadir la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esa materia. Resolvió que el legislador local no incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio en la ley. La ley no realiza una distinción expresa en el sentido de que solo es aplicable a las mujeres cisgénero, de tal manera que es posible concluir que la totalidad de su contenido es aplicable también a las mujeres transgénero y transexuales. Considero muy importante que en México se reconozca la violencia transfeminicida y que se prevenga, se sancione y se erradique. El Pleno determinó que es válida la creación de un observatorio para prevenir y erradicar el feminicidio en ese estado e invalidó el artículo 26, referente a medidas de protección dictadas por la Fiscalía Especializada para investigar y erradicar el feminicidio de Michoacán. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Poder Judicial Federal dio a conocer las medidas de contención del gasto basadas en los principios de racionalidad, austeridad,
disciplina presupuestal y modernización de la gestión para 2024, con la que pretende generar ahorros por 970.472.255 pesos. Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento las condiciones necesarias que aseguren el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el Poder Judicial Federal y las obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia. Dichas medidas no afectarán la administración e impartición de justicia y la calidad de los servicios de cualquier actividad sustantiva. En sesión solemne se dio la bienvenida a Alfonso Montalvo Martínez como nuevo integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció por el valor de la independencia judicial para proteger la división de poderes y, por lo tanto, la forma democrática de gobierno, así como para garantizar los derechos de las personas. Ejemplo de ello, dijo, está en la actuación de jueces para velar por el debido proceso. Esa que atempera el uso del poder público a través de la fórmula de pesos y contrapesos. Esa que distribuye el poder para domarlo y ponerlo al servicio de las y los ciudadanos. La sociedad no puede verse protegida contra la impunidad cuando se admite el relajamiento o hasta el quebranto de ese debido proceso del que gozan las personas penalmente imputadas, quienes debemos recordar gozan de presunción de inocencia hasta no ser declaradas culpables. Subrayó que la lealtad de servidoras y servidores públicos del Poder Judicial no debe ser hacia personas o instituciones, sino para la Constitución. La lealtad que elogio por sus virtudes es aquella que se dirige en exclusivo a los valores constitucionales de los cuales depende la justificación primaria de la función judicial en una democracia constitucional. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal para la recepción del consejero José Alfonso Montalvo Martínez, designado por la Corte el pasado 22 de febrero, la consejera Lilia Mónica López Benítez destacó que para preservar la independencia e imparcialidad de personas juzgadoras, no es admisible ningún tipo de injerencia. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal corresponde la delicada tarea de velar y de garantizar que ninguna persona ni interés ajeno enturbie ni vulnere la función primordial de impartir justicia. El consejero José Alfonso Montalvo Martínez indicó que la administración de la Judicatura no está para la defensa del gremio judicial, sino para servir a la sociedad y a cada persona que le integra. Ha de servir como alivio a la labor jurisdiccional y nunca como una carga, y mucho menos una indebida intromisión. Como lo ha dicho la ministra presidenta, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y al resolver un amparo promovido por 4 elementos de la Secretaría de Marina, esto en contra de la sentencia de apelación, en la que se determinó que eran penalmente responsables del delito de desaparición forzada de una persona en Nuevo León en 2013. La sala estableció que sí son admisibles las violaciones de indicios y presunciones en la determinación de la responsabilidad penal, siempre que de ellas puedan inferirse conclusiones de los hechos. Dada la gravedad y complejidad de este delito, que no solo implica la privación de la libertad, sino que también coloca al afectado en un estado de total indefensión, ya que el Estado, que es el principal encargado de protegerla, usa su posición de manera abusiva para eliminar cualquier rastro de ella. Las salas de la Corte resolvieron asuntos en materia de licencias de cuidado y violencia familiar. En su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte amparó a los padres de un niño que padece el tipo más severo de atrofia muscular espinal, para que a ambos se les conceda licencia para dedicarse al cuidado de su hijo. Determinó que son inconstitucionales las porciones de ambas leyes que contemplan una distinción basada en una categoría sospechosa, como es la condición de salud, y excluyen del otorgamiento de la licencia de cuidados médicos a los padres de niñas, niños y adolescentes que padecen enfermedades distintas al cáncer, que también son consideradas graves.
En otro asunto, resolvió que, cuando se reclama la omisión del presidente de la República de ratificar el nombramiento de un magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no procede conceder la suspensión del acto reclamado si el juicio de amparo indirecto se promueve después de hacer entrega de la magistratura. Por su parte, la primera sala de la Corte determinó que es constitucional la porción normativa del Código Penal de Guanajuato que prevé las relaciones análogas al matrimonio o al concubinato para definir el tipo de relaciones en las que se da el delito de violencia familiar. En otro asunto, esta sala resolvió que, en materia penal, es improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución que deja firme el cierre de la investigación complementaria. Al resolver una contradicción de criterios, la sala argumentó que, en el proceso penal acusatorio, la investigación complementaria tiene por objeto que las partes reúnan las pruebas necesarias. Así, al cerrarse la investigación, se abre la etapa intermedia en la que se ofrecen, admiten y rechazan pruebas y se depuran los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Indicó que la decisión que declara cerrada la fase complementaria de la etapa de investigación e inicia la etapa intermedia no implica que la persona imputada ya no pueda ofrecer pruebas, pues podrá hacerlo en la audiencia intermedia, por lo que no se afecta de manera irreparable su derecho de defensa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Estamos en Semanario Judicial, vamos rápidamente a unos mensajes y ya regresamos. Al regresar, el 41% de los 99,000 procesos penales federales en curso son atendidos por la Defensoría Pública. Estamos de regreso, vámonos con más noticias. Dio inicio el diálogo interinstitucional, esto para identificar propuestas que permitan fortalecer la seguridad y la impartición de justicia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, convocó a la construcción de una agenda nacional por la seguridad y la justicia para garantizar la paz social y erradicar la violencia en México. Es imperante asumir nuestra responsabilidad de coordinarnos y dialogar, lógicamente desde nuestras competencias y respetando la autonomía de cada uno de los poderes, para con ello garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas, entendiendo cabalmente que esto es una responsabilidad del Estado mexicano. En la sede del Alto Tribunal y ante la presencia de ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, representantes diplomáticos del Congreso de la Unión, académicos, entre otros, la ministra presidenta explicó que a lo largo de todo el país, durante 4 meses, se dialogará para identificar propuestas que permitan fortalecer a las instituciones y sus servicios de seguridad e impartición de justicia. Estamos convencidos de que escuchar abiertamente es la práctica clave para proponer un cambio. Y en el Encuentro Nacional por una Agenda por la Seguridad y la Justicia hablaremos con franqueza, con rigor, con sensatez y con sensibilidad, pero sobre todo escucharemos para hacer posible una agenda propositiva y apartidista que pondremos a disposición de todas y todos los candidatos a puestos de elección popular, a disposición de la nueva legislatura del Congreso de la Unión y a disposición de toda la sociedad. Dijo que el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática requieren del trabajo en equipo, pues ningún pensamiento único puede lograrlo solo. Tenemos que saber escuchar aún en la discrepancia. Se requiere sensibilidad y asertividad. Se requiere
dejar de lado la obstinación, el sectarismo y el protagonismo. Nuestro país requiere de diálogo, de inclusión, de participación activa y colaborativa. En suma, necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos compartir conocimientos y experiencias y unirnos en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentamos. No podemos fallarle a México, a él nos debemos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y la ministra presidenta Norma Lucía Piña destacó el papel de la justicia penal, esto para contribuir a la credibilidad del Poder Judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que el compromiso y la constante capacitación de personas impartidoras de justicia en materia penal es una de las claves para cumplir con los reclamos de justicia de las personas. Reconoció que todavía hay mucho por hacer para garantizar que las instituciones cuenten con condiciones apropiadas para operar con éxito en este ámbito. La justicia penal tiene el enorme potencial de contribuir a la credibilidad del Poder Judicial Federal y del Estado de Derecho en nuestro país. Cientos de magistrados y magistradas han velado por los derechos de las víctimas e imputados por la vía del juicio de amparo. Magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, muchos de quienes nos están acompañando hoy, han respondido con ética y con profesionalismo a estas altas exigencias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. En la ceremonia inaugural del 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, centrado en el análisis de los retos para la justicia penal en México, la ministra presidenta destacó algunos de los avances del Poder Judicial Federal en la consolidación del sistema penal adversarial. Entre ellos, que a la fecha cerca de 170 juezas y jueces federales presiden audiencias penales públicas. Desde noviembre de 2014 y hasta fechas recientes, el Poder Judicial de la Federación ha realizado casi 500,000 de audiencias y ha conocido casi 130,000 causas penales en sus 42 centros de justicia penal alrededor del país. Durante los últimos 15 años, diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado contenido a derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la integridad personal, la defensa adecuada y los derechos de las víctimas y las personas ofendidas, solo por mencionar algunos. En este Congreso Internacional participan personas impartidoras de justicia, académicos y representantes de organizaciones civiles para reflexionar sobre diversos retos para la justicia penal en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Consejo de la Judicatura Federal modificó el artículo 14 del acuerdo que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales, para precisar que tendrá competencia para resolver las contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito que pertenezcan a la misma región, tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distintas especializaciones. Corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda. La titular de la Defensoría Pública habló sobre los retos de la institución para ampliar sus servicios hacia la población. Uno de los más grandes desafíos de la Defensoría Pública Federal es la necesidad de reforzar su capacidad institucional, lo que implica contar con más plazas y mejora salarial. Así lo indicó su titular al detallar las grandes cargas de trabajo. Señaló que de los 99,000 procesos penales federales, solamente en el sistema penal acusatorio,
41% los atiende la Defensoría y en ejecución penal de 57,000 procesos de ejecución, la Defensoría atiende el 99%. Si hablamos de cargas de trabajo solo en proceso penal y solo en proceso penal acusatorio, hay entidades federativas en las que defensores y defensoras atienden una carga hasta de 90 asuntos, o sea, 90 procesos penales. En el 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional mencionó entre los retos para una defensa efectiva la igualdad procesal para llevar actos de investigación, por ejemplo, y la aplicación de los enfoques diferenciales a fin de que las desigualdades estructurales no impacten en los resultados de los procesos penales. El órgano acusador cuenta con una policía para desahogar actos de investigación. La defensa no cuenta con un cuerpo de investigadores para, aportar al proceso las pruebas conducentes a su teoría del caso. Defensores y defensoras tienen que ir por su cuenta a tomar fotografías, a pedir un video, a entrevistar a una persona sin una sola medida de seguridad y sin recursos. Agregó que la Defensoría Pública cuenta con 879 personas defensoras. De ellas, 190 atienden la etapa de ejecución penal. 194 son especializadas en el sistema de justicia para adolescentes y 49 hablan una lengua indígena. Y miren, en este mismo Congreso, especialistas reflexionaron en torno al juicio de amparo y el nuevo sistema de justicia penal. No hay razón absoluta por la cual los principios del juicio de amparo tengan que estar por encima de los principios del sistema penal acusatorio, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, como parte de las actividades del 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. En la mesa, el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, el estado actual de la doctrina sobre el cierre de etapas procesales, señaló. La primera medida la medida importante que a mi juicio debemos de siempre tener muy claro es qué tipo de violación es reparable o es irreparable. En su intervención, Emma Mesa Fonseca, magistrada de circuito, recordó que cuando surgió en 2008 el sistema oral, aparentemente chocaba con el juicio de amparo. Por ello, destacó la importancia de capacitar a los juzgadores para que vean caso por caso. Realizar una prueba de ADN. Pues son actos procesales. Así se entendían. Y yo sé, ¿cómo van a ser actos procesales? Esos actos violan el derecho humano, ¿sí?, para una persona imputada, a una defensa adecuada. Al final, Carlos Manuel Baraybar Tobar, presidente del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte, apoyó que por regla general se coloque en las tesis la frase caso por caso, para no caer en reglas generales rígidas que compliquen la resolución de los asuntos. En otros temas, en el semanario judicial de esta semana se publicaron 55 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 14 son de las salas de la Suprema Corte. La primera sala difundió 7 criterios, de los cuales 4 son jurisprudencias y 3 tesis aisladas, en las que establece que no afecta la defensa adecuada, la facultad del Ministerio Público para definir la calidad de persona imputada dentro de una investigación. Además, fija criterios sobre la competencia de los plenos regionales para poder resolver contradicciones de criterios. Esto sobre la improcedencia del juicio de amparo y la prescripción de la acción. Las tesis aisladas abordan la procedencia del daño moral en responsabilidad civil y derecho a la asesoría jurídica de las víctimas menores de edad para reforzar su protección. Los criterios de la segunda sala son sobre demanda de amparo directo, régimen simplificado de confianza para las personas morales, además de remuneraciones de los servidores públicos, competencia por materia, negativa ficta impugnada mediante juicio contencioso administrativo y vista al quejoso, prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. De plenos regionales se publican 5 jurisprudencias y de tribunales colegiados 36 criterios, de los cuales 2 son jurisprudencias y 34 tesis aisladas.
Tiempo de mensajes y volvemos con más información. Más adelante, confirman intervención ilegal del presidente de la República en el proceso electoral que se encuentra en marcha. En su sesión de esta semana, la Sala Superior resolvió más de 80 medios de impugnación, varios de ellos relacionados con los comicios que ya están en marcha. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la propuesta de la magistrada Yanine Otálvara Malací para crear un cuaderno auxiliar de sentencias definitivas en las que se haya determinado violaciones a los principios constitucionales en la elección presidencial. En dicho cuaderno se ordenarían y sistematizarían aquellas resoluciones del INE definitivas de la Sala Regional Especializada que han devenido en definitivas al no haber sido impugnadas y las de esta Sala Superior en las cuales se haya determinado y confirmado algún acto comisivo que pueda trascender en la calificación y declaración de validez de la elección presidencial. La mayoría de los magistrados votaron en contra de la propuesta y se pronunciaron a favor de la creación de un catálogo de sentencias emitidas por las salas del Tribunal Electoral relacionadas con todos los procesos electorales en curso y no solo en la presidencial. Se deben incluir todas las resoluciones firmes que declaren la existencia de alguna irregularidad, con independencia si trasciende o no a la validez de algún proceso electoral. Es decir, que independientemente que se tenga que, o que implique o se pueda utilizar también en algún expediente de validez de elección, pues independientemente de ello se realice y se esté dando cuenta de cualquier sujeto infractor. En este asunto, la Sala Superior declaró la existencia de las infracciones atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador por el discurso que pronunció en el 5º aniversario de su triunfo y ordenó a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal emitir los lineamientos para crear el catálogo de sentencias mencionado. En otro asunto, la Sala Superior revocó los lineamientos del INE que prohibían la comercialización de peluches y artículos utilitarios en mítines de Morena y en los que obligaban al partido a deslindarse de este tipo de ventas. Aquí lo que se está atacando es el beneficio que le puede producir al partido el hecho de que se vendan estos artículos. Y ahí no encuentro yo que se realice ningún acto en favor del partido, lo que encuentro es un acto de comercio y eso no está prohibido dentro de los temas de fiscalización, porque no redunda en beneficio del propio partido político. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral amonestó a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, por difundir propaganda electoral en una publicación de Instagram que vulneró el interés superior de la niñez, ya que aparece una niña sin su consentimiento. Además, multó a los partidos Morena, Del Trabajo y Verde Ecologista con más de 10,000 pesos por faltar a su deber de cuidado. Primero, es existente la vulneración a las reglas para la difusión de propaganda en detrimento del interés superior de niñas, niños y adolescentes por parte de Claudia Sheinbaum, así como la omisión al deber de cuidado de Morena, PT y PBM. Y a los estrenos de la semana le tendremos el próximo martes a las 10 de la noche con 5 minutos en Miradas a la Justicia, donde se abordará el tema de ciencia y justicia.
El miércoles a las 9 de la noche, en Diálogos sobre Justicia y Seguridad, Sergio Aguayo y Leonardo Curcio analizarán el tema Un mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves, a las 9 de la noche, le tendremos un programa especial sobre la reforma a la Constitución, en donde se analizará la iniciativa en materia de maltrato especial. El viernes, a las 8 de la mañana, una transmisión especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este mismo día, después de las 8:30 en punto, el noticiario, el estreno del documental La Jueza sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, incansable luchadora por la igualdad de género y en contra de la discriminación de la mujer. Y ya nos vamos, pero recordarles seguir este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Tienen previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad, recursos en los que se pide invalidar una disposición de Michoacán que tipifican y sancionan la violencia vicaria, del Código Penal del Estado de Puebla y de la ley que crea la Procuración de Protección al Ambiente, esto en Quintana Roo. Y nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.